Lunes 7 de abril, ¿qué les parece? ¿Qué día más bonito? 7 abril. Claro, tengo que echarle una flor a abril porque es el mes que le precede a mayo. ¿Y qué creen que sucede en mayo? Sí, Mone, ya sé que sí, el día del trabajo y que el día del maestro y que el día de la madre, pero también es mi cumple. Así que tenía que hacer un poco de publicidad, pero decirles que el mes de abril me parece un mes precioso. Bienvenidos todos a esta 24ª, miren, ya me dejé aquí las gafas, 24ª edición de Plapla. ¿Qué les parece? Hoy me cambié de escenario porque estoy aquí pegadita, mi querido Néstor, pegadita al router, esperando que la conexión, por supuesto, la conexión se va a dar de manera divina, porque ya sabemos que la conexión está directa con el Espíritu Santo, con Jesucristo y con todos ustedes también que nos acompañan esta mañana o tarde, según sea el caso. Bienvenidos. Déjenme poner aquí mi visión antes de recibir a mi súper invitada para ver quién es. Ahí ya la veo ahí con sus rizos preciosos, pelirrojos. Ay, no, no, qué mujerona, qué mujerona. Y déjenme ver quiénes están poniendo en pantalla. Ya veo aquí Reina Aguilar, Katy Serra, Gregoria Román, Janet, María Jesús, Clau García, qué bonita. Muchas gracias a todos por estar en pantalla. Yo digo que hay que estar en pantalla, si me permiten. Caro Herrera, muchas gracias. Diana de la Torre, qué bonito. María Elena Fontán Patiño, Semi Gallego. Bueno, gracias. Anímense a ponerse en pantalla. ¿Y saben por qué? Porque es una metáfora o es una analogía de cuando yo me animo a dar la cara, a decir, sí, esta soy yo, este soy yo, aquí está mi sonrisa, aquí está mi seriedad, aquí está mi mirada, pero sobre todo porque estoy muy, muy, muy presente. Clau Jaramillo, un beso también, Livia Silva y todos los que se están poniendo en pantalla. No tienen idea, Fer Galindo, qué bonito, Julián Barbosa, nada más que conduciendo y así muy atento, por favor, no te me distraigas mucho. Y Shirley, Nelly, Maribel Hernández, un beso muy grande. Me alegra muchísimo verlos por aquí. Y muchas gracias a las personas que nos acompañan en la plataforma de Vive tus sueños hoy, a través de Facebook o de YouTube, según sea el caso. Sobre todo, muchas gracias, mi querido Néstor, por hacer esto siempre posible. Alberto González Pericot, ya te estaba yo extrañando. Un beso muy grande. Bueno, ahora sí, es menester, dicen, Mone, mucho saludo, pero ponnos en pantalla a quien queremos ver. Primero, por favor, aspiren fuerte. ¿A qué huele? A nuevo, ¿no? Como que huele a platino nuevo, nuevecito, recién salido de la caja de regalos. Bueno, a mí me olía desde el día que la abracé, el día 1, en el que hicimos una amistad, miren, inmediata. Y ya desde ahí olía a platino, esta mujer a la que quiero tanto. Miren, ahí celebrando mi cumpleaños se nos pegó. Y después tuvimos la dicha de celebrar también juntas su cena. Qué maravilla, bendito sea Dios. La cena de diamante ejecutivo, que pues ya nomás era el colofón de su diamante ejecutivo. Hoy, nueva platino, próximamente una mujer a la que quiero, primero que todo en ese orden de ideas, muchísimo respeto, admiro, sigo sus pasos, me inspira, es una mujer muy culta, es políglota, ya verán todas las lenguas que ella tiene y porque gracias a su forma de trabajar, también he de decirlo, por supuesto, primero gracias a nuestro CEO Mauricio Domenzain, al vicepresidente de Inmunotech en Europa, por supuesto Aurelio Fernández, pero gracias a ella, a su equipazo, por ahí está María Jesús, yo a todos ellos, gracias porque es por ellos que estamos en países de hablas francófonas, germanas. No imaginamos el peso que tiene esta mujer. Sabrina Peña, bienvenida, nueva platino en Europa, en España, para darle el lugar que merece. Hola, mi bella platino, ¿todavía te puedo tutear o ya mejor empezamos de usted? ¿Cómo hacemos? Por favor, ¿me puedes crear, Mone? Bueno, qué alegría, Mone, estar aquí hoy contigo, 7 de abril 2025. Muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. Tenía muchísima ilusión de estar aquí contigo y mira, aquí estamos. Se ha hecho realidad uno de mis sueños, de estar en el Pla Pla de Monegil. Así que, Oye, era una deuda, Sabri. Era un sueño, pero ya sabíamos que era una deuda, le estábamos nada más poniendo fecha y decíamos, bueno, Dios sabe más, pero ya estabas tú todos los lunes aquí conectadita, conectada todos los como lunes, audiencia siempre. y yo esperando que ya te subieras a la palestra como te mereces. Qué alegría, de verdad. Estoy muy ilusionada, muy feliz de estar aquí contigo, Monet. Yo mucho más. Y tengo que decirte algo, ¿eh? Hay algo en ti que se ve el platino, como que dice uno, pero ¿qué destella esta mujer, además de belleza, la que siempre le ha caracterizado? El platino, sí.
sí, como que ya se te ve el platino por todos lados, ese brillo, que he de preguntarte, ¿ya lo pudiste digerir? Porque yo estuve en tu Zoom de felicitación, en las llamadas personales, y yo quiero saber si ya lo digeriste. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está procesado? Ya se está procesando, está en proceso de procesarse porque llegó pronto, en el mes de marzo, llegó el 25 de marzo y todavía quedaba toda la semana por delante para terminar de presentar, de hacer cierres de nuevos rangos que se estaban preparando. Entonces, realmente yo creo que ha sido a partir de no tanto el 1 de abril, sino 2, 3 de abril, que ya he comenzado a tomar plena conciencia, a pellizcarme, a darme cuenta de que era real, de que ya había llegado. Y sí, ya está aterrizando. Ya, Sí, ya estás ahí, como que entras al chat de platinos y dices, sí, aquí estoy, de piquete de ombligo, sí, Mone, mi amiga la plebeya, o sea, en plan, sí, pero ya no te puedo atender igual. Por eso me de eso puse esto, nada. ¿eh? Es un guiño para ver si te acuerdas. Lo veo, lo acabo de ver. Qué alegría, qué ilusión. Tu regalo de cumpleaños del año pasado, de Uno la de mis regalos, porque celebración. me llevaste muchos. Sí, pues Los este es uno de presumo, familia. ellos. Se los Preciosos, te quedan preciosos, bellísima. Porque Sí, eres observadora, porque eres capaz de darte cuenta de lo que cada uno es. Eres una gran fisonomista, eres sensible, eres cercana, eres amorosa. Y ya no sigo porque luego a ver quién la aguanta, oigan. Y luego ya va a decir, no, pues, es mi ex amiga. Bueno, qué pues me bueno. encanta que estés con nosotros. Lo digo de todo corazón. Me voy a quitar esto porque ya, fíjense que bajó la temperatura aquí en Woodlands, pero ahora ya está un poco Te mejor. pusiste de gala, Mone, ¿Tú qué creías? ¿Tú qué creías? ¿Que esto iba a ser así, pan comido? como siempre. Oye, y no me puse lentejuela por la hora del día en la que estamos. Dije, no, tranqui, no me voy a poner de lentejuela porque no, pero que si fuera de noche lo haría de mil amores, porque cuando ese platino llegó fui de las primeras, ay, perdónenme, déjenme presumir en saber que el conteo regresivo ya comenzaba. Sí, Y, y pues era la crónica de un platino anunciado. Vamos a ser muy, muy, muy sinceras. Esto se venía anunciando y se venía sabiendo quién trabaja, quién hace las cosas que debe de hacer, quién no se despista, quién no se distrae con tonterías, con banalidades, a lo mejor con fallos, porque todos pues cometemos estos fallos a veces de no saber edificar, en fin. Tú como nunca te desviaste, tú con permiso, que yo sé para dónde voy, y sí. con permiso, voy derecho, no me quito, y nada de que si me pegan me desquito, pero lo tenías muy claro. Gracias, Sabri, por esa lección. Vamos a ir hablando de esto porque yo quiero que la gente hoy te conozca más. Hoy a nivel internacional, porque eres platino internacional, al final es una presea, es un rango de tonos o de matices que superan cualquier frontera, van más allá de España. Y quiero comenzar por tu tierna infancia. Vamos a hacerlo así, porque este es el orden de ideas y tú lo sabes. ¿Dónde Vale. nace Sabrina Peña? ¿En qué lugar específico naces y en el seno de qué familia? ¿De cuántos integrantes de la familia? Sí, pues te cuento, Mone, yo nazco en Suiza, es un país pequeño en el corazón de Europa, para quien no conozca Suiza, es un país neutral, es una confederación, es un paraíso fiscal. Yo Sí. nazco allí el 10 de enero del año 1971, en pleno invierno, y soy de madre italiana y de padre español. Mis padres son emigrantes, yo soy hija de emigrantes, ellos se conocen allí, En Suiza. se conocen en Suiza. Mi padre se marcha de España de joven a los 24 años, recién cumplidos, y mi madre se marcha de Italia, de su tierra, de la Liguria, a los 18 años. Y ellos se conocen allí. Un tiempo después de mi padre emigrar de España, mi madre salir de Italia, se conocen en Suiza, en Lausanne, que es una ciudad francófona, ¿Donde tú naces? donde yo nací. Yo nací en la ciudad de Lausanne, allí. Ok. Y ahí transcurre mi infancia. Tengo un hermano, mi hermano es mayor, me lleva 2 años. Somos dos hermanos, él y yo. Luego ¿Como hay yo? un tercer, tú también sois dos, sí. De hecho, yo conocí a tu hermano. Sí. Mi padre tuvo una pérdida, tuvo un aborto, íbamos a ser tres. En verdad somos tres. Yo soy la mediana con un hermano pequeño no nacido. Entonces, esta es parte de la historia familiar también. Y bueno, pues yo crezco allí, crezco en la ciudad de Lausanne, en una cultura políglota, hablamos español en casa porque mi padre nos enseña a hablar español, mi padre era maestro, mi madre nos enseña a hablar italiano a mi hermano, a mi padre y a mí, y entre todos hablamos en francés. Es mi primera lengua materna, el francés, pero soy trilingüe de nacimiento.
De Todo. nacimiento, porque a la postre te fuiste haciendo políglota, hay que Sí, decir. luego más adelante llegaron más idiomas que yo aprendí, que yo estudié, que yo integré, de base 3 y en total son 7 idiomas, sí. Siete, ahí Y- más o menos humildemente, ¿no? O sea, sencilla la cosa, sencillita. Qué maravilla. Di cuáles son esas 7 lenguas, por favor, Pues Sabri. mira, francés, español e italiano son mis 3 lenguas maternas. Luego aprendí el alemán en Suiza, en el colegio, aprendí el inglés, aprendí el catalán, viví tiempo en Cataluña, en la ciudad de Barcelona. También he aprendido portugués y luego aparte conozco dialectos, dialectos de Italia, que esto es otra parte de mi historia personal. El dialecto de mis nonnos italianos, que es el dialecto de Génova, que se habla un Y por la lenguaje parte de la Liguria. particular. Sí, y luego yo tenía un grupo de amigos cuando éramos niños en Suiza, muchos italianos, y mi mejor amiga de la época, mi amiga Francesca, vivíamos puerta con puerta, una familia de Sicilia, de la Calabria, de una zona en particular. Completamente hacia al opuesto, después de Génova, imagínate, Entonces yo cuando entraba en ya su casa está. de niña, su madre cocinaba comida siciliana y Ah, hablaban en siciliano entre ellos. Entonces yo aprendí con ellos en Suiza siciliano, en esa casa, a través de esa familia, que eran como mi familia adoptiva. Mi claro. amiga venía a mi casa, yo iba a casa de mi amiga y bueno, pues así fue. Hacían un intercambio cultural. Sí, Y sí. gastronómico, porque madre mía, cómo se come en el sur, bueno, en el norte ya donde me Sí. digas, ¿eh? Pero en el sur de Italia, hombre. Oye, ¿y de la Liguria, tu mamá específicamente por ahí de Cinque Terre o de dónde? Es de Cinque Terre, es de un pueblecito de Cinque Terre, en Ah, esa región, sí, que es una zona preciosa, se llama la Liguria, la la región. Liguria la conozco muy Una- bien. es muy bonita, es una región que cae en el mar Mediterráneo y es montañosa a la vez. Y Sí. bueno, pues yo procedo de mi parte italiana, procede de una familia de allí, De de, pescadores, me imagino. bueno, mi nonno desde su pueblo, porque vivían en el interior, él bajaba de la montaña hasta el mar, pescaba, volvía a subir a la montaña y luego pues tenía cabras, tenía vacas. Yo de niña aprendí también a descubrir la cultura del campo, gracias a mi familia italiana. Todos los veranos de mi infancia los pasé en Italia con mi hermano. Mis padres trabajaban en Suiza. Cuando iniciaban las vacaciones, pues nos llevaban en coche hasta Italia, de Suiza a Italia, hasta la región de Cinque Terre. Se quedaban unos días, luego se volvían a Suiza porque tenían que trabajar y mi hermano y yo nos quedábamos a pasar todo el verano con mis nonnos, con mis tíos, con mis primos, 2 meses, 2 meses y medio, todos los años así. Todos los veranos de mi infancia los he pasado en Italia y todos los cursos escolares en Suiza. Así ha sido. Pero qué mezcla más maravillosa, porque Mm. de Suiza seguro adoptaste tantas cosas que hoy estoy analizando que tienes. Ya nos mostrarás uno de tus cuadernos, porque yo quiero que vean tus cuadernos. Sí, un día que vi tu cuaderno dije, Dios mío, qué desastre es tu amiga. Colores, plumones, ta, 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 ta. Sí, sí, me gusta dibujar también, ahí siempre con Sí, sus con un orden y colores. un mapa muy bueno, pero luego esta parte italiana que es todo amor y todo cariño, cercanía, buena comida, campo. O Sí, sea que tú desde pequeña comes orgánico, porque va a haber sí, las cabras, a ver, era normal, ¿no? sí, Y la Liguria, que es sí. una parte muy, bueno, pues verdosa, muy bonita. Ay, Y yo qué tengo recuerdos muy bonitos. Con mi nonno nos enseñaba a ordeñar las vacas, nos enseñaba a hacer queso, ah, aprendíamos a hacer vino también, aprendíamos a hacer aceite de oliva, a hacer a pan, a prensar amasar, ¿no? las, ay, qué Sí, hermoso. sí, sí. Y luego la pasta fresca. Yo aprendí de niña a hacer pasta fresca con mi nonna, nos enseñaba los raviolis, la pasta. Sí, esto también lo tengo Yo ahí. sé esto. A ver, Sabri, no sé si eres consciente, Nosotras, aquí en Texas son las 12:15 del mediodía, o sea, en ya un te rato. entra hambre. Pero además me lo dices desde una tierra donde, perdónenme todos, pero está ultraprocesado. Entonces, claro, la buena pasta, el buen Sí, queso, vino, pan del bueno, qué masa madre, que no hay que irlo a buscar. Así era, sí. ¿no? Así era antes, claro. Sí, en mi Claro que infancia fue sí. así. Luego cambió, todo cambió, claro. Ay, qué bonita, qué bonita. Te puedo imaginar corriendo como una niña Heidi, pero con los rizos así rojos, ¿no? Me imagino. Y bueno, ¿y tu hermano? ¿Dónde Sí, está hoy tu hermano? ¿Perdón? ¿Dónde se Mi encuentra hermano hoy? vive en Francia, vive en París desde hace ya 20 años. Está casado en París, se conoció allí con su esposa, tiene 2 hijos, mis 2 sobrinos, Milán e Isaac, que ya son Ay, qué adolescentes, hermoso. 15 y 17 años. Vive en París, sí, es ingeniero en telecomunicaciones, viaja mucho por América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, y bueno, pues tiene una vida
muy afrancesada. Oye, eso los hace muy cosmopolitas, porque esa vida francesada, luego tu vida italiana, suiza, española. Háblame un poquito de España. ¿De qué región es tu papá? Sí, Porque mi padre, gracias a España sí, es que te tenemos. claro, claro. Mi padre era de La Rioja, de un pueblecito de La Rioja que se llama Tobía, que es donde yo vivo ahora. Yo, de hecho, ahora, desde que todo nació para mí en mi camino de Inmunotech, pues todo inició en el lugar donde yo me encuentro ahora, que es la casa en la que habían vivido mis abuelos. Entonces yo me instalé aquí hace ya 3 años y medio, casi 4 años, dejé Madrid y yo vine aquí porque aquí estaba esta casa que había quedado abandonada desde el fallecimiento de mi padre Es donde ahora y estás, bueno, pues yo Abril. la rehabilité. Y aquí es donde todo inició, este pueblecito de La Rioja. Y bueno, pues mi padre nació aquí, pasó aquí su infancia, mis abuelos españoles eran de aquí, de esta región, de La Rioja. Y cuando murió mi abuelo paterno, que yo nunca le conocí, murió antes de conocerse mis padres, pues ya mi padre dejó España, quiso un poco viajar por Europa, conocer otros lugares, aprender idiomas. La vida le llevó hasta Suiza, se paró allí un tiempo y ahí se quedó. Entonces así es la historia. Era maestro, Así es, ajá. sí, era maestro de español. Él daba clases de castellano en Suiza para los emigrantes españoles que no habían podido estudiar o que habían tenido que salir de su país pues para buscarse la vida, porque realmente Suiza era y sigue siendo eso, ¿no? Mucha inmigración y muchas personas que proceden pues de países que han estado en guerra, personas que han huido de guerras civiles, que fue el Así caso es. de mis padres. O sea, mi madre salió de Italia para una mejor vida y lo mismo hizo mi padre. Entonces se conocieron realmente en ese contexto. En la Y posición de inmigrantes, los dos. sí, sí, sí. Y yo tengo una infancia pues en ese contexto, en Suiza, y conozco a niños de mi misma edad, pues procedentes de culturas muy diversas. Pues muchos italianos, muchos portugueses, muchos españoles, los suizos, por supuesto, porque yo iba a la escuela en Suiza, Claro. pero luego también iba una vez a la semana a la escuela española y a la escuela italiana, porque mis padres siempre se preocuparon de que tanto mi hermano como yo pues aprendiésemos sus idiomas, conociésemos sus países, sus culturas. Qué Y maravilla. la labor de mi padre fue realmente difundir la cultura española en Suiza para los emigrantes y para otras personas. Hacíamos teatro también, estuvimos una época haciendo teatro en español, de obras Ay, de qué teatro. versatilidad, Sabri. Sí, 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 ¿Tú eras así. actriz? Dime que sí. ¿Tú eras Bueno, actriz? hacíamos teatro amateur, eran obras de teatro pues de la Pero tú posguerra. actuabas, no estabas tras bambalinas. Yo estaba delante y detrás, sí que tenía algún personaje, sí, pero para mí era jugar, era divertido. Hubo una obra de teatro de García Lorca que tiene muchos personajes, se llama La zapatera prodigiosa. Sí. Es una historia en un pueblo de España perdido donde pues están sufriendo los efectos de la guerra civil y de la posguerra. Entonces, esa es la historia que cuenta. Y es una historia en un pueblo y hay muchos personajes, entonces ahí salíamos todos los maestros de español, sus parejas, sus hijos, sus hijas. Había hasta un perro en el ¿Tus escenario. padres participaban activamente? Los dos, mi madre también. Qué maravilla. Oye, ¿y la relación, cómo recuerdas a tus papás, papá y mamá? Italiana, español, ¿cómo los recuerdas? ¿Amorosos? Sí, mira, mi madre, ella se fue de Italia a los 18 años porque tuvo una infancia muy dura, realmente. Sí. Entonces, yo recuerdo una mamá muy cariñosa, pero que siempre salía de casa a trabajar. Ella, por ejemplo, no conoció a su padre. Mi nonno italiano se fue a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, cuando mi nonna quedó embarazada de mi madre. Entonces, mi madre nació sin conocer a su padre y no se sabía si estaba vivo o muerto. En la Segunda Guerra Mundial, pues Italia participó de la Segunda Guerra Mundial, cosa que no hizo España, Sí, es verdad. y mi nonno quedó prisionero en una batalla que tuvo lugar en Rusia, en la batalla de Stalingrado, y estuvo en un campo de concentración durante, pues hasta 1945. Y volvió a Italia vivo, que no se sabía pues qué había pasado con él, y conoció a su primera hija, que es mi madre, teniendo mi madre ya prácticamente 6 años. Entonces la infancia de mi madre fue dura en ese aspecto, porque cuando mi nonno volvió de la guerra, pues había cambiado completamente, había vuelto pues Súper. realmente tocado físicamente Y y hay que emocionalmente. comprender, ¿no? Eso también. Claro.
Entonces, bueno, pues ella fue la primogénita, tuvo que hacer como mucha labor en casa, de ayudar en el campo, de ayudar en casa, y realmente ella siempre había soñado pues con una mejor vida y fue el motivo realmente que la llevó a salir de Italia, llegar a Suiza, buscarse la vida, encontrar trabajo. Mi madre fue camarera siempre, siempre había trabajado en Lausanne, pues A qué edad migra, a qué edad llega a Suiza? A a ver, los 18 años. 18 años. Ah, sí, sí. Hablando solo italiano. Hablando solo italiano, pero aprendió francés muy rápidamente, Sí. enseguida. Muy rápido, porque ella, en cierta forma, ella quería huir de su infancia, de su pasado, de la vida que había tenido en Italia. Entonces, no es que ella renegase del italiano, pero mi madre, por ejemplo, prácticamente siempre nos hablaba solamente en francés, a mi hermano y a mí. Italiano poco. Yo aprendí más italiano con mis tíos y ¿Tú con crees que mis... eso le traía? Era una remembranza, era como Sí, recordar, resentir, sí, exacto. Entonces era una forma para ella de curarse, de sanarse, evadir, claro. de evadir también. Fue una evasión, en verdad. Fue una huida de un lugar doloroso de la infancia para buscar un paraíso, en cierto modo, ¿no? Un paraíso emocional y también simbólicamente Suiza representa eso, ¿no? Suiza es un paraíso fiscal, pero tiene esa connotación. Entonces, tanto mi madre como mi padre tienen ese vínculo en común que les unió cuando se conocieron de ambos, pues realmente buscar una vida mejor para ellos, para su pareja, para su familia, para sus hijos. Entonces, ese fue el detonante, diría yo, de que ella saliese de ahí para aterrizar en Suiza, básicamente. Mm. Te voy a hacer esta pregunta, Sabri, con una connotación muy distinta por mi papá, porque no llega a lo que tus padres vivieron, pero cuando son personas posguerra, Ujú. traen cierto bagaje que luego lo inculcan en casa. Sí. Y se nota quiénes somos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de la posguerra. Tú a la fecha tienes estos recuerdos de situaciones que dices, esto es un síntoma inequívoco de la posguerra. Guardar, almacenar, tener por ahí una conserva, cierto, lo digo así porque yo lo viví. Ciertos billetes almacenados en algún sitio donde nadie los vea, como que todavía se traía. Digo, me gustaría ampliar el panorama para toda la gente que nos está escuchando. ¿Tú recuerdas algo así? Sí, mira, yo esto en mis padres, no tanto como más bien en Bueno. mis abuelos, tanto en mis abuelos o en mi abuela, porque mi abuelo español no lo conocí. En mi abuela española era muy así, era muy de cuidar, de ahorrar, de conservar, de proteger, de salvaguardar, desde ese lugar pues de la herida también que venía de ahí. Y en mi Entendible. familia italiana, en la casa del pueblo en Italia también. Pero sin embargo, mis padres, el comportamiento que ellos tuvieron fue todo lo contrario, que también es como la otra cara de la Cierto. moneda. Sí. ¿Y con quienes Sí, más? sí, porque ellos realmente, en Suiza había trabajo para todos, se trabajaba de lo que fuese, en la construcción, en la restauración, Sí. en el campo también, hay mucho viñedo, pero mis padres empezaron realmente, se conocieron de hecho siendo camareros, los dos en el mismo bar, los dos. Mi padre ya era maestro, pero aún no había comenzado a trabajar de maestro de español en Suiza. Entonces se conocieron así y ellos siempre vivieron de alquiler, nunca compraron nada, siempre se fueron de viaje, siempre confiaron en que Dios proveerá. Siempre trabajaron, y esto es algo que yo recibí en mi infancia, y mi hermano también. Ellos nos inculcaron realmente la antítesis de la pobreza, que era justamente la abundancia. Entonces, somos de familia humilde, muy humilde incluso, diría yo, pero siempre hubo eh, abundancia, siempre hubo trabajo. Yo siempre vi a mis padres trabajar, a mi madre trabajar, Bueno, contar dinero que había ganado ese día en la dices que cocina. lo ponían sobre la mesa, ¿no? Entonces tú veías el fluir del dinero. Yo veía ¿Se dinero en casa. normalizó en ti? Se normalizó, se integró y yo lo engramé como la creencia de que pues en casa somos ricos y éramos una familia humilde, sencilla, normal, pero en el contexto de un país en el cual muchas personas emigran, pues era lo normal. Entonces, eh, mis padres siempre nos inculcaron la importancia de tener trabajo, de ganar nuestro propio dinero, a mí y a mi hermano,
y de buscarnos la vida, literalmente, tal y como ellos hicieron. Entonces siempre nos apoyaron y nos acompañaron, pero realmente ya nos dejaron mucha libertad para que muy jovencitos comenzásemos a trabajar y a ganar dinero. Yo tuve mi primer trabajo remunerado oficial a los 14 años. Para Estuve allá iba. trabajando un verano entero, entonces ya aprendí ahí A generar tus darme propios las ingresos. castañas, exacto. Mm. Oye, ¿y qué ejercías, qué labor hacías a los 14 años para ya tener tus propios, pues en ese momento eran francos suizos? Sí, sí, pues hice muchas cosas. Mira, a los 14 años, mi primer trabajo remunerado así como oficialmente, diría yo, fue en Suiza, en un restaurante, fregando platos, un mes entero. Comenzaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 8 de la tarde, 12 horas. Ni Ten- siquiera de cara al público, sino atrás, en cocina. Y en cocina, platos, fregando platos, literal. Sí, Uy, ahí no. aprendí mucho y recuerdo que gané 1.000 francos suizos, Mil que para mí era francos. una fortuna en esa época. Era Claro. un franco Y suizo. tenías la consigna de que ese dinero lo podías tú administrarlo o entregabas a papá y mamá y ellos te daban No, una parte de ahí. era para mí, Era para era ti. mi dinero. O sea, yo vivía con ellos, entonces yo estaba alojada, estaba nutrida y yo comenzaba a aprender a ahorrar mi propio dinero. Yo nunca tuve el concepto de la paga, que cuando vinimos a vivir a España, niños de mi edad, pues recibían una paga el fin de semana. Yo no sabía lo que era eso. Me Yo no. gustaría hacer una acotación, Sabri, para que la gente que Ajá. está conectada sepa. La paga es como la mesada o el domingo que se le llama en México, que es una dádiva de los papás para que compren chuches o dulces o lo que sea. Perdóname, la paga, para que no se interprete como que es paga por intercambio de nada. La paga, es un consentimiento, digamos. Sí, pues yo tampoco tenía eso. Sí que mis nonos en Italia nos daban dinero cuando íbamos allí, pues las liras de las divisas Sí. antiguas en Europa antes del euro, Hombre, pues las italianas o pesetas españolas cuando veníamos a España. Entonces, bueno, pues yo ahorraba. Yo me claro. guardaba dinero, a veces lo cambiaba a francos suizos o las liras a pesetas, y ahí ya desde pequeñita ya aprendí a conocer ese universo. Eso te quiero preguntar, Sabri, porque alguna vez en uno de los Zooms preciosos que he tenido la dicha de tener y compartir contigo, además de tantas cosas, eventos bonitos, cumpleaños y todo lo que nos ha acompañado juntas y lo que falta, espérate, querida mía. Pero bueno, en uno de estos Zooms recuerdo mucho tu relación y cómo verbalizabas la relación que has tenido con el dinero, que para ti ha sido un fluir normal, Sí, normal. En tu casa pese a que tus papás eran camareros, llegaban y ponían el dinero sobre la mesa. Entonces para ti era, no sé de dónde viene, pero hay dinero en mi casa, nunca falta. Con nunca falta. esta idea de prosperidad y con este modus vivendi, yo te pregunto, ¿cómo llegas a hacerte? Es que quiero que sepan a qué te dedicabas antes de Inmunotech, porque han de haber dicho, no, pues ya, si traía el dinero en su ADN, pues era networker. No, señores, es No. platino de la primera red de su vida, gracias a Dios. Ujú. Entonces, por favor, cuenta un poco qué le precede a, a Inmunotech. Cuéntanos, que es Pues curioso. muchas cosas preceden a Inmunotech realmente. Bueno, tiene razón, yo decía la última inmediata, Sí, perdón. sí. Cuéntanos. O sea, yo primero, yo no estudié lo que se llamaba en esa época el bachillerato, no era buena estudiante, no sacaba buenas notas, no encajaba en el sistema educativo en absoluto. No Lo que encajas en muchos sistemas. O sea, perdón, yo no me sé si puedo dar escapaba de aquí. clase, me jugaba en las clases, no sé cómo se dice en México, pero cuando no vas a clase y te escapas o haces otras Ah, cosas en otros irte de lugares. pi- Vale, se dice así, pues yo hacía eso, realmente. Y bueno, pues no saqué buenas notas, no terminé esa parte de los estudios y yo estudié una carrera universitaria ya de adulta. A partir de los 25 años Wow. eh, había un examen en España que se llamaba el examen a acceso a la universidad para mayores de 25 años, que es para personas que no han podido estudiar, que era mi caso. Yo no había terminado, pero sí que quería aprender traducción, interpretación, que es lo que a mí me gustaba. Y bueno, pues así fue como aprobé un examen, comencé a estudiar. En esa época yo vivía en Barcelona, venía de Canadá, de haber vivido en Canadá tiempo.
Y ahí en la universidad conocí a uno de mis mejores amigos, que es mi amigo Miguel, que es traductor e intérprete, que de hecho traduce e interpreta en los eventos de Inmunotech desde el año pasado. Y él me presentó el mundo del turismo, porque él era guía, Te llevó acompañante ahí. en agencias en el ámbito del turismo con grupos de estadounidenses y de canadienses. Mm. Entonces, un día él y yo hablamos, él me cuenta lo que hace, yo abro completamente los oídos, me interesa mucho esa parte porque entiendo que se puede tener tiempo libre y ganar dinero y hacer otras actividades aprendiendo ese oficio. Entonces, es así como yo inicio, y estamos hablando de hace 25 años atrás, cuando yo inicio a ser guía, acompañante, desconociendo completamente el sector. De hecho, a mí pues me tiraron a la Al piscina, ruedo, decimos en al México. Te ruedo echaron al ruedo. directamente a hacer mi primer viaje, que me acuerdo que era en el sur de España, en Marruecos. Ni conocía el sur de España, ni conocía Marruecos. Y fue así como yo comencé. Y estuve 22 años en ese mundo, Ujú. viajando con estadounidenses, con canadienses por el mundo, hasta que llegó el 2020. Oye, Confinamiento, contexto internacional. por allá quiero llegar, pero antes de esto, porque no vamos a llegar al 2020, que creo que nos unió, bueno, más de lo que nos imaginamos, pero aquí quiero hacer énfasis. Tú ingresas al mundo del turismo, de ser guía de turistas, oye, y vaya que te aventaron fuerte, porque ya irte a, no sé, a dónde habías ido, a Marrakech o a Fez o lo que sea, ya son palabras mayores. Pero dicho esto, ya tenías en tu haber, en tu entendimiento, en tu radar, la libertad financiera, que es un concepto que por ahí he escuchado que se tiene en diferentes connotaciones. La gente dice comprarme lo que quiera. No va por ahí, lo hablaremos más a fondo. Pero tú ya tenías ese concepto y por eso buscaste y dijiste por aquí, porque tengo vida y además tengo una fuente de ingresos a la que no le dedico todo el tiempo ni estoy haciendo este intercambio, este ingreso lineal que entendemos todos. ¿Es así? O sea, ¿realmente llamó más tu atención la forma de generar una economía así, con libertad Sí, financiera? sí, realmente, o sea, a mí lo que me gustaba más y lo que más resonaba conmigo es lo que yo siempre he querido para mí, para mi vida, es tiempo libre con dinero y dinero con tiempo libre. Esto ha sido como mi clave, mi máxima, para tener que trabajar cada vez menos y tener cada vez más tiempo para disfrutar de mi vida. Sí, Y para mí la forma que encontré a través de los viajes con grupos como guía fue esa realmente, porque yo me organizaba mi agenda por temporadas. No trabajaba todo el año, sino que juntaba viajes unos meses al año, 3, 4 meses al año, trabajaba mucho, se llamaban los tours, hacíamos tours, estaba yo de tour y hacía prácticamente que un tour tras otro para condensar mis meses de trabajo y que luego el resto del año me quedase libre con tiempo para mí y con dinero pues para hacer otras actividades, para aprender, estudiar, leer, formarme, eh, viajar también, pero no tanto porque ya viajaba trabajando claro. y para mí era muy importante cuidar siempre lo cuento así, ¿no? Cuidar de mi propio viaje interior. Aprender en el ámbito terapéutico, por ejemplo, que fui a diversas escuelas, aprendí con diferentes profesores y maestros. Y esto era para mí lo que más me nutría, lo que más me importaba. Y lo que fue pasando, según fueron pasando los años, es que yo iba sintiendo cada vez más que era cada vez menos mi lugar. Yo no me sentía, no me identificaba con esa profesión. Sí que la amaba, sí que la respetaba, sí que la quería mucho por lo que me Pero ya no estabas en brindaba. línea. Ujú. Pero cada año yo tenía que volver a lo que llamábamos con los compañeros en el mundo de los guías, a la carretera. Tenía que volver a la carretera, tenía que volver a hacer tours, a vivir en hoteles, a estar siempre en aviones, en aeropuertos. Y estaba siempre sola, porque cuando tú trabajas en ese ámbito, estás con muchas personas, con grupos, pero estás en contexto laboral, no puedes despistarte ni un instante. Para mí fue una escuela de la vida espectacular. Aprendí muchísimo de todo, me pasó de todo.
y es un camino no difícil, pero no es un camino fácil, desde luego. Muy Porque, nómada, ¿cómo? muy nómada. No te Sí, estableces. nómada. Estaba totalmente desenraizada, sí, estaba Ujú. totalmente, y yo me sentía, y cuanto más pasaba el tiempo, yo me sentía más perdida. Era un sentir que había en mi interior, en mi corazón, de me siento perdida, no logro encontrarme, no sé dónde está mi lugar. Entonces, esto me fue pasando, y esto iba increciendo, se iba intensificando en mí, y paralelamente a ello el tiempo iba pasando. Y Claro. yo no podía encerrarme pues en un trabajo fijo de lunes a viernes en una oficina. Ya había sido traductora, había como ejercitado, digamos que esa profesión tiempo. He traducido en congresos, he traducido libros, he traducido películas, que en esa Y época pues también has interpretado, ¿verdad, Sabri? Has sí, hecho interpretación. interpretación de congresos internacionales se llama, sí. Yo Pero quisiera no me reparar un poco gustaba. aquí, porque Mm, ¿te acuerdas alguna vez que conversamos de nuestras primeras conversaciones en el corporativo, que es cómo el cerebro, bueno, con esta neuroplasticidad que hoy está tan en boga, pero cómo si hoy pudiéramos verte, pudiéramos ver la parte interior de tu cerebro, tiene una neuroplasticidad para poder interpretar. La gente piensa, ah, ya habla inglés, qué bien, ¿me puedes traducir, me puedes interpretar? No, 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 no. Yo hablo mm, inglés, pero si me ponen a interpretar, no ujú. podría, es simultáneo. Entonces se te abren nuevos, ¿qué serán? Facetas, nuevas cuartos que estaban ahí encerrados y tú abres. Entonces también eso es muy interesante, no solo que seas políglota, sino que además sepas interpretar, sepas traducir, porque digo, además de ser guía de turistas, yo quiero que la gente vea el perfil que tú tienes, la cultura que tú tienes, la historia, el bagaje, todo lo que te caracteriza, que eres una biblioteca con piernas y a mí eso me puede fascinar, ya sabes lo mucho que hemos conversado en vivo. Así que cuando tú interpretas, tampoco te sentías mucho en tu hábitat, sentías que otra vez estabas ahí, pero faltaba algo más, ¿cierto? Sí, sí, claro, claro, faltaba algo más. Realmente cuando estás interpretando, estás en dos canales a la vez, estás escuchando un idioma y a la vez tú lo Procesando. estás interpretando en otro. Entonces es un lugar de paz, que llamo yo, en el sentido de que es un lugar de calma interior, porque estás en silencio contigo, estás en conexión contigo, estás en momento presente, es pura atención, es Wow. concentración absoluta y en dos canales a la vez. Y es en directo, en el sentido de que no es que no puedas fallar, porque se trabaja en tándem generalmente, son dos personas por cabina y nos turnamos 10-15 minutos uno, 10-15 minutos otro, para que el cerebro repose. A lo mejor tú te sientes descansada, pero tu cerebro no lo está. Entonces, esto es parte de la forma de trabajar profesionalmente, interpretando, pero a mí lo que me pasaba es que interpretaba temas que a mí no me interesaban en absoluto. Cosas de Desconectamos la parte de la política voz. o personas que decían cosas que yo no estaba en absoluto de acuerdo con lo que estaban Me diciendo, puedo pero es imaginar. que la parte profesional, digamos que te obliga a tener que decir lo que dicen, ¿no? Pero a lo mejor y es algo que pasa a través de ti y no estaba nada a gusto en esa profesión realmente, porque no, me parecía muy absurdo lo que yo decía, lo que salía por mi Oye, propia... gracias a Dios que nunca te llamaron a la voz. Ahí la dejo. Ah, fíjate. Qué bueno que no te llamaron al foro este, que bueno, ya entendemos. Sí, Bueno, sí, me alegro. entendemos. Oye, déjame decirte esto y voy a hacer un paréntesis. Cuando estuvimos en Anaheim, a la convención del Ujú. año pasado, pues yo no sé por qué, pero hice una amistad con el intérprete que estaba dentro de cabina y que traducía todo. Pero un amor, ya no me acuerdo de su nombre, le voy a preguntar a Vero de Inmunotech, pero un amor, así, era como mi amigo, mi súper amigo. Y entonces ya cuando yo me iba y seguía interpretando, nada más déjenme contarles esto, seguía interpretando y todo y de pronto empieza a escribir en una notita, yo dije, ¿qué hace? Y me toca bueno, me puso un recado lindísimo, pero no es eso, sino que él seguía interpretando, traduciendo. Y luego me pone un recadito y dije, ¿cómo puede tener? Abrió una faceta Sí. más, o sea, eso de que los hombres no son multitask, mentira. Entonces, imagínate, él seguía, estaba bueno, y pum, que me pone la nota, dije, no, este lo quiero tres para llevar. Una maravilla, un joven muy, muy lindo. Así que puedo valorar todo lo que hacías, pero quiero llegar a ese 2020 que es un hito en la historia de mi amiga Sabri. ¿Qué pasa en Ujú. 2020? Bueno, sabemos qué pasó, pero más allá de lo que pasó, ¿qué pasa en ti? Sí, pues mira, en mí pasa un colapso total y absoluto, un catacroc, que digo, una transformación.
aún no radical, pero ya comienza a darse en mí como este lugar interno de no puedo más. Estaba Ujú. extenuada de haber viajado durante 22 años, estaba agotada de haber estado desenraizada durante más de 22 años. Dios santo. No era feliz siendo guía acompañante porque no lograba darle forma a lo que yo sentía en mi interior, que era un sueño, que aún no tenía palabra, ni nombre, ni forma, que luego aprendí que se llamaba networking. Yo cada año tenía que volver a hacer tours y cada vez sufría más. O sea, yo ya al final, en mis últimos tours, yo ya realmente lo pasaba muy mal. Me costaba mucho sostener a los grupos, de aguantar literalmente exigencias. Aguantar, ¿eh? Es Era, como una carga. sí, sí, exacto. Y luego eran viajes de personas de todo tipo, procedentes de todos los estados de Estados Unidos, se mezclaban todos los estados, a veces se creaban situaciones complejas, difíciles de manejar. Y simplemente ya no podía más. Me cansaba mucho, no tanto físicamente, que ya es duro de por sí físicamente, pero me cansaba emocionalmente, me cansaba moralmente, ya no tenía ganas de conversar, me iba apagando en ese sector cada vez más. Y yo simplemente soñaba con una vida mejor, con no tener por qué cada año volver a trabajar para volver a ganar dinero, para ahorrar para el resto del año y estar bien un tiempo. Entonces, es una profesión que aparentemente es cómoda, es práctica, es muy bonita, por supuesto. O sea, esa parte la honro, la agradeceré siempre, todo lo que me dio, todo lo que me enseñó, todo Pero el lo que me desgaste. mostró, todos los caminos en mí internos también que se fueron pues abriendo, pero básicamente no soportaba más esa situación, porque entré en un círculo vicioso de tener que preparar los viajes, organizar los viajes, salir, hacer los viajes, estar con grupos constantemente. Muy Y a veces a mí simplemente lo que me apetecía era estar sola, estar en quietud, estar en silencio, escaparme, ir a lugares donde no hubiera gente, ya no soportaba los lugares turísticos, ya no Un disfrutaba poco Grinch, un poco Grinch. y fue así, o sea, realmente en el finales 2019 fallece mi padre, que había estado enfermo durante 2 años, estuvo hospitalizado un año entero, luego falleció en casa después de un año de acompañarle, diferentes miembros de la familia. Y mi padre fallece el 19 de noviembre 2019, que es el día que El oficialmente abre Inmunotech en España. Inmunotech. Y esto es antes de saber yo que Inmunotech llega a Europa. Yo vivía en Madrid en esa época, en el centro de Madrid. Principios del año 2020 comienza a haber este ruido mediático en cuanto a la situación internacional. Se declara el confinamiento y bueno, yo iba a salir de viaje ese año 2020 con Oye, o sea, de paso, 12 de marzo del 2020, es que yo no lo olvido. sí, A un mí me dio jueves. tiempo para irme al pueblo. Me acuerdo de que fue un jueves, Mone, me acuerdo Me perfectamente porque acuerdo el día perfecto, anterior jueves. yo salí en mi barrio era el barrio de Lavapiés en Madrid, era donde A vivías en donde yo Lavapiés. Qué vivía. cerca estábamos, caray. Estábamos al lado y sin saberlo. Pues me acuerdo perfectamente de que era un jueves, 12 de marzo, es el día del cumpleaños de mi hermano, por eso me acuerdo también. Y el día anterior salí a comer con unos amigos a un restaurantito de mi barrio y al día siguiente pues ya no se pudo salir más. Además me acuerdo, era cuando yo tenía televisión en casa, que no me gusta nada ver la tele, pero bueno, la Lo tenía sé. encendida y estaban diciendo exactamente lo mismo en las noticias en español y en las noticias que se estaban transmitiendo en Francia. Mismo guión, mismo día, Puedo copiar, prácticamente pegar. misma hora. Y ahí yo ya vi que algo estaba pasando, que iba más allá de todo lo que aparentemente nos estaban contando. Ujú. Y bueno, pues todo se canceló. Pasé el confinamiento en Madrid. Pasaron 3 o 4 meses En y yo me mayo di cuenta, nos liberaron. sí, mayo, junio, Ajá. yo me acuerdo que hice un viaje a La Rioja para venir a visitar a mi madre, que mi madre vive aquí en La Rioja, en Logroño, en la capital de La Rioja, Qué que buena había será. estado sola todo ese tiempo. Ya pude salir de Madrid y a visitarla y me di cuenta de que ya no tenía ganas de volver a entrar en la ciudad de Madrid, en la urbe, en el asfalto, en el ruido, en el caos. Todo había comenzado a cambiar profundamente en mí
y simplemente fui tomando conciencia de que no quería volver al mundo de los tours. No sabía cómo, no sabía de qué manera, no se podía viajar. Yo no tenía nada, no tenía pasaportes que había que tener, nada. Tampoco pues quise aceptar la situación internacional que se propuso para poder viajar. Ujú. Ahí nos entendemos perfectamente. Y bueno, Perfectamente. pues así fue que comenzó a tomar forma el no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé hacia dónde me Pero voy a sé lo dirigir, que no. pero sé lo que no, que ya es mucho. Y así fue como todo comenzó a tomar forma. ¿Y quién te habló de Inmunotech, Sabri? Pues mira, te cuento, Mone, que yo conocí Inmunotech siendo guía. Conocí el Inmunocal viajando con canadienses y estadounidenses una vez hace años atrás, una pareja de canadienses Te que habló. ni recuerdo sus nombres, ni tengo ya sus datos, no sé qué habrá pasado, han pasado unos años ya, estamos Y hablando su de... Pues era un viaje que empezaba en Francia, en París, y me trajeron de regalo 2 cajas de Inmunocal. Y así fue. Como yo el lo local ya conocí, había llegado a tu vida antes que sí. el proyecto de negocio, que es lo más Sí, grande que tenemos, claro. sí. Y bueno, pues yo lo tomé, me explicaron un poco, recuerdo de forma muy difusa, porque yo en esa época estaba siempre tan cansada y siempre tan estresada de tanto viaje y de tanto tour que cuando yo terminaba un tour, un grupo se iba, venía otro. Y al cabo de 2 o 3 tours yo me había olvidado ya de la gente, pero eso quedó, eso quedó. Y luego en el 2020 alguien más te habla ya como Sí, proyecto. mira, eso es, eso es. En el 2021 yo Uno. estaba en un grupo de Telegram de criptomonedas que llevaba Luciano, Luciano de Amario, que es Ujú. con quien yo estoy inscrita en Inmunotech. Entonces, él en esa época había organizado un grupo de Telegram para personas que querían aprender sobre esta temática, la temática de las criptomonedas, que a mí me Ujú. interesaba esa temática, la fui descubriendo, yo iba buscando pues salidas, soluciones nuevas temáticas para poder aprender y para poder desarrollar. Y un día él en su grupo compartió su enlace, que entre tanto ya se había hecho consultor con Alba Pascual. Sí. Yo vi ese enlace en ese grupo de Telegram, lo abrí, lo leí y me di cuenta de que era algo que yo conocía, porque recordé de aquella vez de esa pareja de Hiciste un canadienses flashback, de claro. años atrás que me habían regalado esas 2 cajas. Entonces yo abrí el enlace y me inscribí. Y fue así como llegué a Inmunotech. Y Que fue, o sea, yo primero me inscribí como cliente porque yo quería inscribirme, más que inscribir, yo quería primero adquirir el Inmunocal para tenerlo para mí, para regalárselo a mi madre, que se lo quería regalar en esa época. Estamos hablando de hace 3 años y medio atrás. sí. Y luego me contactó Luciano y me dijo, te has equivocado, en vez de hacerte consultora, te has hecho cliente. Y yo lo miré y me di cuenta de que efectivamente lo había hecho de forma incorrecta. Ujú. Entonces cambié la inscripción de cliente para hacerme la inscripción de consultora. Así me llegó el paquete y así es como yo he llegado a Inmunotech. Y pasó un tiempo hasta que yo tomé la decisión de comenzar a desarrollarlo, que la decisión yo la tomé en enero 2000. 2022, mediados de enero. Enero 2022. Eso, Atentos todos, tomando notas, 2022. Acabas de cumplir 3 años de haber arrancado oficialmente como sí, sí. networker por primera vez, aunque ya con otra. Aquí se rompen muchos esquemas, porque ¿qué tanto es la teoría? ¿Qué tanto es lo que ya traemos, de lo que estamos ávidos o lo que sabemos que ya no queremos? Muy atentos, porque miren, una cosa que quiero aquí mencionar, déjenme ver si los puedo ver a todos en pantalla. Quiero ver caritas, me encanta ver caritas. Ya los veo aquí, ay, qué bonitos, todos con sus cámaras muy abiertas. El hecho de que hoy esté Sabri con nosotros no Gente. solamente es que nos abre el mundo a todo lo que ella conoce, bueno, que es francófona, que habla italiano, que habla español, que habla inglés, que habla francés, etcétera, etcétera. Bueno, francófona ya lo dije, sino que nosotros subestimamos muchos perfiles, no sabemos del hartazgo que trae la gente, no sabemos qué mochilas puede estar cargando o que está justamente borderline en la frontera con decir no a esto y necesito algo más. No es que Sabri ya supiera que quería Inmunotech, pero cuando llega a Inmunotech, entonces le hace sentido. ¿Se dan Mm, cuenta de esto? Le hace sentido, le hace clic con aquello que ella
Si bien no sabía qué deseaba, sabía lo que no quería y era la antítesis Inmunotech. Así que allí, Sabri, te he de preguntar. Bueno, nosotras nos hemos visto tantas veces y como saben, y ya lo hemos comentado, pues esta bendita amistad y gracias a Dios por eso, que tenemos ha hecho que profundicemos un poco más en muchas cosas, vicisitudes, retos, bueno, situaciones por las que todo networker debe de pasar, porque es que si no, a ver, ¿cómo llega el musculoso a ser musculoso? Pues ¿qué creen que no fue al gimnasio y que fue así nada más se tomó una pastilla y se hizo músculo? Claro que no, tuvo que hacer fuerza y le dolió y tenía lo que se dice en España agujetas, que nosotros decimos estar, no sé, embarado, dicen en Puebla, que tienes agujetas y que te duele y que no ves resultados. Bueno, pues todas esas vicisitudes, Abri, las llegaste a vivir, pero ciertamente siempre hacia adelante. Yo voy a destacar esto sin entrar en mayores detalles, pero tengo la dicha de conocer mayormente en persona a Sabri como ser humano, comprender los retos por los que pasó y por eso es doblemente meritorio tu platino. ¿Por qué lo digo? Familia, porque las redes están compuestas por los seres humanos. Entonces, si vemos el sistema per se, es sencillo, es aplicable, pero lo hacemos tan complejo y nos hacemos los complejos y si brilla no me gusta y me pongo gafas porque su brillo me molesta y muchísimas cosas por las que todos pasamos. Pero aquí hay un platino que llegó porque dijo, con permiso, con permiso, con permiso, yo sigo de frente. Mi pregunta básicamente es, ¿quiénes fueron tus mentores, Sabri? Mentores de vida, network, en el mundo del network marketing. Fíjate, cuando digo de vida es porque no me atrevo a decir que meramente profesionales. Tenemos mentores todos y hay personas cuyo comportamiento nos es sumamente inspiracional y no necesariamente nos enseñan los números y otros nos enseñan números y otros su manera de presentar. ¿Quiénes son tus mentores? Nunca denostando a todos los que por quienes estás hoy en Inmunotech, ya mencionaste algunos, pero ¿quiénes son? Básicamente, ¿quiénes te han dado Sí. esa mentoría? Mira, mis mentores sois vosotros, sois México. Ah, Para mí es una evidencia. Sí, yo cuando comencé mi andadura a mediados de enero 2022, desarrollando mi proyecto en Inmunotech, yo me conecté a charlas, a audios, a vídeos de grabaciones que yo veía de vosotros en México. Pues, por ejemplo, Ignacio García de Alba, Rosofelia García Pelayo, Ricardo García Pelayo, eh, Mario Huerta, Margarita García, eh, tantos networkers profesionales, platinos principales de Inmunotech que a mí me abristeis camino. Tuve la fortuna de conocerte a ti personalmente, Mone, en Madrid, en mi primerísimo evento de Inmunotech, ay, que tuvo sabes. lugar en marzo 2022 en Toledo. Eh, y después de ese fin de semana, el lunes por la mañana, tuvimos un encuentro en la oficina del corporativo en Madrid, en la Avenida de la Castellana, número 43. Y ahí nos conocimos personalmente. Tengo una foto de tú y yo de ese día. Y yo me acuerdo que te dije, hola Mone, me llamo Sabrina, soy Plata, recién llegada desarrollando Inmunotech, y te escuché en un vídeo. Tú abriste una sala de Zoom, no me acuerdo si yo entré por azar o por error o por casualidad o cómo fue, pero tú estabas hablando de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, que yo siempre pues, he tenido una gran admiración por esa filosofía, por esa simplicidad. Y yo te escuché a ti hablar de ese libro de los 4 acuerdos y de lo tan intrínsecamente relacionados que están con nuestro camino de networking en Inmunotech. Y yo tuve ese clic, dije, yo quiero conocer a Mone personalmente. Y Imagínate bueno, pues nada. yo siempre os he escuchado mucho a vosotros. Eh, Gracias. Siempre he aprendido a través de América, alguna grabación en inglés que yo veía de Canadá o alguna cosa en inglés que yo encontraba procedente de Estados Unidos, pero sobre todo de México. Y como paralelamente a yo escucharos a vosotros, pues yo comencé con María Jesús de Frutos a comenzar a mandar cajas de Inmunocal sin tener ni idea de lo que estábamos haciendo aún, pues a Suiza, que es mi país de nacimiento y el lugar que a mí me ha visto crecer, donde se conocieron mis padres. Yo sentía también que quería, en forma de sueño, que no sabía qué realidad
tendría en el camino, pues en forma de sueño llevar la sanación del inmunocal hasta mi lugar de nacimiento, porque era también parte de mi propia sanación personal, de mi infancia, de cómo fue la infancia de mis padres, teniendo que salir de sus tierras para llegar a un lugar extranjero, teniendo que vivir una vida alejados también de sus raíces. Entonces, para mí el hecho, con toda la ayuda, con todo el trabajo de María Jesús de Frutos en Suiza, pues llevar el inmunocal hasta ahí, para mí fue tomando forma de algo que yo empezaba a trabajar ya fuera de España realmente. Entonces, mis escuelas fueron el camino desconocido de abrir caminos en Europa y el camino conocido de lo que es para mí la gran escuela de los que sois nuestros maestros en Europa, que es toda la Escuela de México. Entonces yo me coloqué ahí, encontré un lugar donde encontrarme a mí misma para dar yo mis pasos. Y yo simplemente aprendí así, aprendí a dar los pasos, que había que dar los pasos correctamente, en orden, trabajar tu sueño, organizar tu tiempo, tu lista de contactos, invitar, presentar, hacer seguimiento, supervisar, verificar y enseñar. Y yo nunca salí de ahí. Siempre me quedé ahí, en esa simplificación, sobre todo porque además comenzó a haber cada vez más y más trabajo. Comenzaron a llegar cada vez más cajas del inmunocal aquí a mi casa, en el lugar donde yo vivo ahora, en este pueblo. Cuéntales por qué, cuenta por qué, porque van a decir, ¿cómo? ¿Por qué se llena de cajas y nuestro negocio no es llenarnos de cajas? Excepción a la regla. Pues claro, excepción a la regla total y absoluta. Mi casa se llenaba de cajas, pues porque comenzó a haber demanda en Suiza. María Jesús empezó a Yo crear en La Rioja, madre mía. en La Rioja. Yo vivo en un pueblo de 30 habitantes, en un lugar perdido, en plena naturaleza. Aquí no sucede nada, pero aquí ha nacido el platino realmente. Yo lo llamo así, Es lo llamo el abril. bebé 30 platino. habitantes, 30. En verano vienen más personas, pero Pues ya me durante el... ganaste. Yo pensé que el que conozco. No, bueno, pues ya, no hay nada que decir. Yo que te quería presumir, mi pueblito. Es muy 30. pequeño, es muy pequeño. En plena naturaleza, con bosque de hayas, con rutas, con el río, con campos, pero realmente Ojos. es muy pequeño. Entonces llegaban las cajas del inmunocal aquí a mi casa porque Suiza no estaba abierto. Se fue abriendo así a través de este movimiento. Entonces primero llegaba una caja, luego 2 cajas a la semana, luego 3 al día y así durante 2 años y medio fue creciendo el equipo hasta que pues Mauricio Domenzain, Immunotech, el Corporativo de España, pues ya se dieron cuenta, vimos entre todos que había realmente grandísimas posibilidades de comenzar a desarrollar Europa también de esta manera. Y fue así como sin darnos mucha cuenta, yo simplemente cada día iba haciendo mis tareas de lo que había que hacer y gran parte de mi trabajo y de mi labor consistía en madrugar mucho, organizar, ordenar, clasificar, pesar, medir todas las cajas, Etiquetar. etiquetar, y luego cargaba mi coche y llevaba esas cajas ya preparadas, bien empaquetadas, todo bien hecho, pesado, medido, al punto de envío. Ese punto de envío lo enviaba a la frontera con Francia. Ahí María Jesús cruzaba la frontera de Suiza a Francia con su coche, cargaba su coche, volvía a cruzar la frontera de Francia a Suiza para introducir el inmunocal en Suiza. Y así durante 2 años y medio hasta que por fin vino toda la ayuda de Immunotech. Se abrió un almacén en Suiza, abrió oficialmente, pero durante todo este tiempo también hemos estado haciendo mucho trabajo de logística que no corresponde realmente al trabajo en sí de desarrollar Immunotech. Entonces yo aprendí logística, aprendí organización, aprendí a madrugar muchísimo, aprendí a desarrollar equipos simplemente siendo constante, teniendo como mucha fuerza interior y mucho tesón, muchas caídas. Tuvimos muchas caídas, fue Lo sé. muy duro, pasó de todo, de todo, de todo, de todo. Y así el inmunocal también fue llegando a Alemania, fue llegando a Austria, fue llegando a Francia. Paralelamente continuaba avanzando y creciendo el equipo que yo estaba ya haciendo en España. Y sin saber muy bien cómo, Mone, de verdad, han pasado 3 años
y 3 meses y ha llegado el platino en este contexto. Y hay algo que para mí fue clave que a veces lo cuento en mis presentaciones y tiene que ver conmigo, por supuesto, con una decisión mía personal que yo tomé de forma radical hace 3 años, el 31 de marzo del año 2022. Yo estaba recién llegada a mi rango oro, ni siquiera había todavía recalificado mi rango oro, llevaba 3 meses desarrollando Inmunotech y tenía todavía ese resquicio, ese ruido, ese por si acaso, esa zona de confort, Ujú. ese viejo mundo conocido, antiguo, ese viejo paradigma de cuando yo había sido guía, con mi agenda llena de tours, porque yo era muy buena en el ámbito de los tours, llevaba muchos años, tenía mucha experiencia y yo tenía muy buenos viajes, es decir, tenía una situación aparentemente buena, aparentemente libre, aparentemente cómoda, pero era una jaula dorada terrible. Era una cárcel que cada vez me iba pesando más y me iba haciendo más daño. Porque Uf, yo entré en sentías crisis. el yunque. El yunque absoluto, ya me dolía físicamente, de hecho es uno de mis testimonios en Inmunotech. Yo comencé a tener angustia, ansiedad, insomnio crónico y fue gracias al Inmunocal que yo me fui recuperando porque me dolía todo el cuerpo de la tensión que yo sentía de tener que tomar una decisión para mí, para mi futuro, para mi vida. Entonces ese día, 31 de marzo, ya siendo oro, aún sin recalificar siquiera, cancelé absolutamente todo lo que tenía en mi agenda de viajes, porque yo me seguía mintiendo. Yo me seguía contando el cuento de voy a poder compaginar los tours con desarrollar Immunotech. Pero yo sabía, siendo totalmente sincera y verdadera conmigo misma, yo sabía que necesitaba tiempo para desarrollar Immunotech, teniendo en cuenta lo que venía, lo que llegaba, lo que comenzaba a desarrollarse. Claro. Y mi sueño también era salvarme mi vida, mi propia vida, porque lo otro era un suicidio lento, yo lo sabía, era plenamente consciente. Y fui así como di el salto, quemé las naves en esa llamada, llorando de miedo, temblando de miedo, llorando de alegría, temblando de alegría, de liberación, de... Una debacle allí de sentimientos y de emociones, pero ahí Sí, estabas. y Todo eso. salté, fue un salto al vacío que es lo que yo siempre cuento, porque realmente si confiamos en nosotros, si cuidamos de nuestros sueños, si realmente nos sinceramos, si realmente nos escuchamos a nosotros mismos con la mano en el corazón, o sea, con toda la verdad y con toda la fuerza que esto requiere, todos sabemos, todos sabemos dónde está nuestro lugar y cuál es el camino que queremos realizar sin medias tintas. O sea, yo ahí ya sí que de una vez por todas dejé las medias tintas y fui directamente a por mis sueños. Y esto es lo que a mí me ha dado este motor de arranque diario, pues para hoy poderlo contar aquí, contigo, Mone. No sé si existe el pasamanos, que no recuerdo en España cómo se le llama, pero cuando estás en un parque que haces como ejercicios y te Ujú. diviertes, pasas, el pasamanos se llama en México, ¿no? Y entonces tú estás así y avanzas y avanzas. Entonces nosotros decimos, bueno, Inmunotech puede ser transitivo, pero cuando de plano sueltas este brazo porque dices, es que ya no avanzo porque ya como que me está doliendo aquí y sueltas, entonces te vas como hilo de media, decimos en México, Sabri, y eso lo hiciste tú. Yo no invito a todo el mundo, no necesariamente a que tomen esas decisiones cuando no tengan seguridad en lo que están haciendo, pero definitivamente en tu caso había, ay, mira, por ahí se asoma el perro. Bueno, ya tuve que mirar acá. Acá está. Definitivamente tú no estabas en sincronía y eso también hace que el cuerpo enferme. Voy a tenerlo que decir así porque no hay un empate, no hay una línea entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos, lo que hacemos. Entonces, como que hay una ruptura por ahí. Yo quiero terminar con esto, pero para aclarar algo. Tú te abriste camino a matorrales, o sea, tú cogiste un machete y abriste camino que no es duplicable, quiero que lo escuchen todos. Esto no significa que fuera duplicable esta acción de tomar las cajas, pero era la manera de llevar a otro país
Porque si nosotros nos remontamos a la historia de República Dominicana, hay un símil. Se tuvieron que romper esquemas y hacer cosas diferentes para que luego el sistema solo ya pudiera hacer de las suyas, pero de momento no. Entonces te agradecemos Suiza, como se lo agradecemos a María Jesús, por aquí andará, y agradecemos todo lo que está pasando, Francia, Alemania, y te tendremos siempre con ese estandarte. Pero ciertamente eres una mujer, y yo quiero cerrar con esto, que dice, y gracias por eso, porque ya me incluiste en el paquete por mi nacionalidad mexicana, por mi nacimiento, por mi cuna, pero gracias porque tu inspiración es México, pero también aprendiste lo mejor de diferentes mundos. Y la invitación que yo hago es a eso. Nosotros tenemos esta obligación de situarnos donde nos sentimos que este es el mensaje que yo quiero recibir. Entonces, aquí me quedo, pero no estoy dando palos de ciego y no voy por acá y voy por allá. Entonces, Sabri, tenías claro lo que tú querías, pero dicho sea de paso, tú también a nosotros, déjame decirlo, te voy a responder como México, nos has dado una tamaña lección, porque tú tomas un sistema y lo adaptas, pero a países que no tienen esa cultura, o sea, que tienes doble mérito, y la adaptas, y hablas de básicos, que ahora quiero que los repitas, por favor, porque lo tienes muy claro, validación, prospección, todo lo que vamos a ver, pero quiero que todo el mundo tome esto que hiciste, tener inventario. Oigan, en ese momento nunca hubiéramos podido tener este Zoom, porque en ese momento era mercado negro. No podíamos decirlo, lo sabíamos así, pero era muy Ahora lo undercover. podemos contar. Ahora lo podemos contar abiertamente y Mauricio y todo ya está más que consabido, pero en ese momento era complejo. Pero bueno, no son acciones que les pedimos que tomen. No es porque una persona que hoy esté en Ecuador diga, ay, así voy a empezar a abrir Venezuela. No, 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 no. Calma. Son acciones específicas porque había una demanda y entonces Sabri con María Jesús estaban allí haciendo lo que tenían que hacer. Y luego ya hubo una alerta fuerte donde Mauricio y por supuesto Aurelio, que hay que darle siempre todo el mérito a Aurelio Fernández, te apoyan rotundamente y ya entra la infraestructura del corporativo. Pero yo no quiero que se compliquen, que las personas hoy no reciban un mensaje equívoco de, por eso entonces me voy a empezar a ir hacia Paraguay. No, no va a sernos complicada la vida. Europa tiene una situación geopolítica muy distinta en la que colindan las fronteras y es un poco más sencillo, que no fácil, hacer esto, para dejarlo muy claro. Sabri, para cerrar, tus básicos, los que tienes en esa libreta que yo amo, ¿cuáles son? Que son duplicables, acciones duplicables. Pues mira, los básicos son, primero y ante todo, o sea, que nos quedemos en los 18 países que ya están abiertos. Esto es fundamental y el hecho de que lo diga yo parece contradictorio, pero precisamente yo he aprendido lo complejo que puede llegar a ser comenzar a trabajar con lugares aún no abiertos. Europa, como tú bien dices, Mone, son países mucho más cercanos geográficamente que lindan con las fronteras y es un continente mucho más pequeño. Entonces, eso es como un tema aparte. Yo siempre, a personas de mi equipo que me preguntan por países no abiertos, siempre les voy a responder lo mismo. Céntrate con el 99% de tu tiempo y de tu energía en los países ya abiertos, que hay muchísimo trabajo por hacer, y dedícale un 1% de tu tiempo pues, a pensar en lugares no abiertos, si quieres mandar aquí o allá a tal persona que lo necesite en este momento. Pero hay muchísimas personas en estos 18 países a los cuales ya podemos ayudar de forma mucho más directa y mucho más veloz, porque es urgente que el Inmunocal llegue a todos los hogares, a todas, porque estamos honrando el sueño del doctor Gustavo Bounus y ya llegará el continuo de la expansión internacional a medida que pasen los años, porque una vez más estamos apenas iniciando y abriendo caminos nuevos y tenemos que asfaltar, abrir caminos, carreteras. Eso es uno de mis básicos y el hecho de que lo cuente yo pues puede descolocar a las personas, pero de ahí no me muevo, de este básico. Otros básicos son que nos mantengamos simples, que nos mantengamos fáciles para que nosotros mismos seamos duplicables, que las personas que nos escuchen presentar digan, Simone puede, yo puedo, si Sabrina puede, yo puedo. Presentar salud de forma simple y fácil, presentar salud financiera de forma simple y fácil, que nos eduquemos a nosotros mismos, que leamos. Estoy viendo tu perro, Mone, que es que me estoy riendo a la vez que yo tengo a mis gatos por aquí también moviéndose. Quede grabado la espontaneidad de estar ahí en casa, aunque estemos a distancia de continente a continente. Los básicos son, es tal y como yo lo he aprendido, los pasos del éxito.
Hay quien dice que son 8, hay quien dice que son 5, hay quien dice que son 4, no importa. Los pasos son, primero y ante todo, tu sueño, tu gran sueño, el sueño que tienes tú contigo, con tu vida, con tu propio camino, el tuyo propio, con la escucha de tu propio corazón, con tu voz interior, con ese lugar sagrado, y ese es el lugar. Entonces cada uno sabe si se sincera y si se conecta y si se escucha y si confía. O De sea, acuerdo. confiar en algo mucho más grande que nosotros. Nosotros no sabemos. Yo jamás había imaginado esto, jamás había soñado esto con esta forma. Yo he sido llevada, he sido traída, he sido guiada. Me pongo al servicio, estoy al servicio, pues de lo que yo llamo Dios, de algo mucho mayor que nosotros, y que realmente tengamos esa confianza absoluta de que estamos siendo llevados en la mejor dirección posible. Y una Sí, vez que esto lo tienes claro, tienes que ordenar tu tiempo. Es un paso dos. Comprométete con tu tiempo, comprométete con tu agenda, con tu tiempo lineal. El compromiso te va a llevar a la libertad y la libertad te va a llevar al compromiso. Es una paradoja, van sí, juntos, van unidos. Hay personas que creen que son antagonistas y es todo lo contrario. Es como tiempo y dinero, dinero y tiempo son las dos caras de la misma moneda, pues lo mismo el compromiso y la libertad y el compromiso van unidos. Entonces no podemos desviarnos de eso. así es, Moni. Tus contactos, que tu lista siempre esté viva, que no tengas miedo de salir al mundo, de lanzarte al mundo, de conocer a personas nuevas, de compartir esta buena nueva con todo el mundo por doquier, que sepas invitar de corazón, que no seas monotemático, que tengas una gran diversidad de temáticas de las que poder hablar con una gran diversidad de personas, que no canses a nadie, que no aburras a nadie, que sepas escuchar, que sepas estar en silencio, que sepas callarte tú, que sepas ponerte en el lugar de la otra persona, en los zapatos de la otra persona, que hagas la labor de descubrir a la otra persona, pues como tú haces, Mone. Aquí en estos espacios tú descubres ante un público mayor a las personas que vienen aquí a hablar, a compartir contigo. Entonces es fundamental que nos conozcamos, que nos veamos, que nos miremos, que nos escuchemos, porque somos reflejos los unos de los otros, somos espejos los unos de los otros, y que aprendas a presentar de forma simple y fácil. Es tu negocio, es tu camino, es tu libertad, es tu compromiso. Tienes que aprender a presentar y tienes que hacerlo a diario. Esta es una de mis máximas y es uno de mis básicos. Mis sueños, mi organización del tiempo, mis contactos, invitar, presentar, hacer seguimiento de forma simple, sin perseguir, Sí. verificar constantemente tu propio camino, tu propio equipo, tu propio negocio, y la base por excelencia de todas las bases y de todos los básicos, que Mm. para mí es fundamental, es enseñar. Si tú no enseñas a tu equipo aquello que tú aprendes sobre la marcha a medida que lo aprendes, sin pretender saberlo todo, ni mucho menos, tú vas a enseñar aquello que aprendes hoy. Y cuando enseñas una vez, aprendes dos veces. Y esto es clave para que tú puedas activar. Y la acción, no te quedes en la mente, no te quedes en el intelecto, no te quedes en creer que no sabes suficiente, no te quedes bloqueado, no te autoengañes, no te mientas. Sí. eh, no te desvíes de lo que es tu camino. Muchas Y gracias, en muchas tu gracias. camino te va a llevar lo que es mucho más grande que tú. Ni siquiera lo hacemos nosotros. Así es que eso La de queremos humildad. cargar toda la responsabilidad, no sabes cuánto te agradezco, te quiero mucho. Yo Vamos también a te hacer quiero. por ahí algo peculiar nosotras, les ofrecemos un descubre, ¿te parece que nos aventamos un Ay, descubre? sí, Mone, por favor. Bueno, un descubre en breve y le pediremos a Néstor que lo comparta, aunque mi Zoom Me sea de 100 encantaría. personas, lo hacemos para 100 personas y luego quedará grabado, pero lo vamos a hacer como Dios manda. Muchísimas gracias, Sabri, ya nos extendimos más de la hora. Sabes lo mucho que te quiero, que te admiro y lo mucho que has aportado a Inmunotech, porque te pusiste en modo enseñable, nos has dicho que has aprendido muchísimo. Bueno, pues ahora, mira, ya tocó el ladrido de mi perro. Ahora es momento de decir que gracias también a ti por lo mucho que has agregado de valor a Inmunotech. Estoy segura que Mauricio está más que
complacido de tener a alguien como tú que eres íntegra, porque la cultura sí va con el network marketing. Me van a tener que acompañar aquí a sacar a mi perro. La cultura sí va con el network marketing también. El bien hablar, el buen hablar, el hablar muchos idiomas, el hablar uno solo. Es que no pasa absolutamente nada, pero sí que valoramos muchísimo todo tipo de perfiles que nutren enormemente a esta comunidad de networkers. Gracias, Sabri. Te queremos Gracias, mucho. Mone, te quiero. Grande. A Gracias ti, a todos igualmente y gracias vosotros. a Néstor. Oye, quédate para que veamos quiénes están en el Zoom, ¿te parece? Ay, sí. Bueno, gracias a Muchas todos. Un beso muy gracias. grande, mi María Jesús, tan bonita. Gracias. Gracias, Mone, Sabrina, Gracias, un viaje desde Sabri, Tenerife. gracias, Mone, gracias, Sabrina. Virginia, Semi, Annie, gracias a todos.